Hoy vamos a ver esta exposición: nunca pierdas la esperanza. Yo voy a invitarle que abra su Biblia allí en la carta de Tito. Está un poquito antes de ahí de Hebreos, después de Timoteo. Solo son 3 capítulos, es un libro muy pequeño. Búsquelo en el capítulo 2 y vamos a estar leyendo el 11 y el 14, donde vamos a basar la exposición de esta noche: nunca pierdas la esperanza. Cuando lo tengan allí me contestan con un amén para poderle dar lectura a la palabra del Señor. Invitamos a todos los que nos sintonizan a través de las plataformas que busque su Biblia o ahí en su teléfono, habla la aplicación de la Biblia y busque esta porción y veamos lo que nos dice la palabra del Señor en cuanto a la esperanza y lo importante que es nosotros el poder mantener una esperanza viva. ¿Están ahí conmigo? Dice la palabra del Señor ahí en la carta que escribe Tito, en el capítulo 2, verso 11 al 14. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. El verso 13 dice: aguardando la esperanza bienaventurada a la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Padre, bendícenos a cada uno de nosotros. Sabemos que tu palabra, Señor, es suficiente, pero tu Espíritu necesario para que nos pueda ayudar a inteligir y a ver con claridad las verdades reveladas en ella, para que nosotros podamos, oh Dios, conocer tu verdad y llevarla a la práctica en nuestro diario vivir. Hoy pedimos que seas tú dándonos ese entendimiento que necesitamos y podamos atesorar, Señor, en nuestros corazones esas verdades para poder mantenernos firmes con una esperanza segura de lo que tú has prometido y tienes para cada uno de aquellos que buscan tu nombre, que te reciben, Señor, y que tú estás dispuesto para poder dar y preservar hasta que podamos llegar a esa morada que tú nos has preparado. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento. Nunca pierdas tu esperanza. Esperanza, en un término general, es una actitud, un estado de ánimo de la realidad, pero que lo tenemos que ver con un optimismo y creer que puede haber cambios posibles y tener una voluntad de trabajar para conseguir objetivos. En el término dentro de la teología cristiana lo podemos llamar como la esperanza, como la virtud que capacita al hombre para tener confianza en alcanzar las promesas de Dios y la vida eterna con la ayuda de Dios. Sé que hay muchas personas en los diferentes ámbitos del estrato social que tratan de hacer lo mejor para ser honestos. Y hacen lo mejor que está en su capacidad para poder resolver algunos problemas de los demás. Pero hay una realidad, hermano, que como seres humanos
la problemática que existe arrebasa todo lo que nosotros podemos tener para resolver la problemática humana. La palabra del Señor enseña y dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y por esa razón, por el pecado, nosotros no somos personas confiables, porque hay una naturaleza en nosotros que tarde o temprano vamos a fallar. El profeta Jeremías, cuando escribe en su libro el capítulo 17, hace una declaración y dice: dice Jehová, maldito el varón que confía en el hombre. Y se oye bien fuerte. Y no lo dice porque nosotros no tengamos la capacidad de ayudar a otros, sino por esa naturaleza caída y afectada que está por el pecado, que siempre va a llegar un momento que vamos a fallar. Y sabe que muchas personas han perdido la esperanza porque la han puesto o la pusieron en buscar hombres y mujeres perfectos. Porque pusieron su esperanza en empresarios, en profesionales perfectos. O porque pusieron su esperanza en líderes políticos, sociales perfectos. O quizás han puesto su esperanza en líderes espirituales perfectos y no los encontraron. Y su esperanza se desvaneció. La verdad es que nunca tendremos a alguien que sea totalmente perfecto, ni nadie que sea el 100% del todo honesto. Porque en esta naturaleza, hermano, pecaminosa, siempre vamos a fallar. Solamente ha habido un hombre que ha vivido en la tierra, que ha vivido de esa manera, perfecto y honesto. Jesús, el Hijo de Dios, quien debemos nosotros tener nuestra esperanza firme, porque fuera de Él no hay nadie en el cual nosotros podamos depositar nuestra esperanza, porque tarde o temprano nos va a fallar. Hay un personaje de la historia moderna muy conocido por su influencia que tuvo en la humanidad. Su nombre es Winston Churchill y era el primer ministro de Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial. Este líder político una vez dijo: nuestros problemas nos arrebasan, no hay ninguna salida. Y era un personaje muy influyente, hermano. De hecho, se le atribuye que por él, las influencias de él, Europa ganó la Segunda Guerra Mundial. Pero él llegó a esta conclusión y decir: nuestros problemas nos arrebasan, no hay ninguna salida. Hoy en día hay personas que están en un estado así, hermano, que los problemas le han arrebasado tanto que piensan que no hay ninguna salida. Muchos han perdido la esperanza, y por no tener una esperanza no hay un optimismo, una motivación por alcanzar algo mejor para su vida. Lo miramos nosotros en el desarrollo de la vida ahora en día en nuestra sociedad. Yo hablaba con los hermanos el viernes pasado cómo nosotros miramos la población infantil, adolescente, que no hay ninguna motivación ahora en ellos, hermano.
Usted mira en el sistema educativo con todas las herramientas, sobre todo aquí en este país, con todas las herramientas necesarias para que se puedan educar, para que puedan aspirar a ser profesionales y adquirir una buena educación, pero no les importa. Van a la escuela porque los mandan a la escuela, no porque haya suficiente material didáctico para poderse preparar, porque los muchachos han perdido, hermano, una esperanza del futuro. Pregúntele, haga la encuesta y pregúntele qué quiere ser cuando seas grande. El niño no sabe, porque no tiene ninguna motivación. Los problemas que está mirando en la sociedad han arrebasado tanto, que han influido tanto en su mente, que piensan que no hay salida y viven un diario vivir nomás así por pasar la vida. Pero debe haber, hermano, en el ser humano algo de esperanza. La ciencia declara que la esperanza es esencial para alcanzar la satisfacción vital del ser humano. Incluida está la salud mental y física. Y eso está comprobado, que por la esperanza las personas se mantienen con un espíritu, le da vitalidad, viene la palabra de vida, a su diario vivir. Algunos psicólogos, psiquiatras, todos los que trabajan con el comportamiento y el funcionamiento de las emociones de los seres humanos han llegado a esta conclusión y dicen que la esperanza es como el oxígeno para los pulmones. De esa misma manera es la esperanza para la vida del ser humano. Si no hay esperanza, no hay ninguna motivación de vida. Y mucha gente está en esa condición. Un prestigioso cardiólogo dijo una vez que dentro de todas las medicinas que él usaba, la que más usaba era la esperanza. Porque cada vez que un hombre le daba un paro cardíaco, lo inmediato que él hacía era darle palabras de esperanza. Y eso lo levantaba. Un reconocido profesor de medicina de una prestigiosa universidad de aquí de los Estados Unidos dijo: la esperanza es como la medicina. Para ser feliz, una persona debe tener alguien a quien amar, algo que hacer y algo que esperar. Y allí él entendía y daba a conocer que la esperanza es algo tan vital. Ahora mi pregunta es: ¿tienes tú esperanza? Y si tienes la esperanza, ¿en quién has colocado esa esperanza? Porque mire, los problemas que nos abaten en términos generales al mundo entero, hay algunos que no los podemos resolver confiando en la provisión que tenemos como seres humanos. Como el pecado, el sufrimiento y la muerte son cosas que nos afectan a toda la humanidad. Siempre el pecado va a estar, lo reconozca o no, tiene una influencia poderosa que afecta el diario vivir de cada uno. El sufrimiento, nosotros como seres humanos, desde que el pecado llegó, estamos determinados a sufrir. Usted puede estar en el mejor hospital de alguna nación con los mejores médicos y personal capacitado, pero siempre va a pasar sufrimiento. La muerte es algo que no podemos evitar, aunque no nos gusta hablar de ella.
Pero para eso nosotros necesitamos tener esperanza para resolver esos problemas que afectan al mundo entero. Pero además de eso, nosotros tenemos nuestros propios problemas personales, usted y yo, y si los ponemos a detallar cada uno, vamos a tener una cantidad de problemas, porque cada uno lidiamos con ellos. Algunos quizás, hermanos, no terminaron de formarse en una educación secular. Algunos quizás no terminaron la secundaria, otros quizás cortaron sus carreras universitarias. Otros quizás han sido afectados porque fueron abandonados por su familia en un momento cuando más lo necesitaban, los abandonaron. Otros quizás están pasando por situaciones emocionales dentro de su familia, con sus hijos, hermanos, y aún dentro del matrimonio quizás, porque no hay una armonía y tiene que lidiar con ese problema. Otros quizás están pasando por un buen tiempo con una situación de enfermedad que no le encuentra solución. Otros quizás está pasando por una situación financiera donde no mira una salida. Y para poder solventar todo este tipo de problemas es necesario, hermano, tener una esperanza. La cosa es en quién nosotros ponemos esa esperanza. Algunos quizás están confiando en alguna institución de gobierno de turno que les resuelva su problema. Otros quizás están confiando en el sistema educativo, que pueda haber una oportunidad que los impulse a poder seguir preparándose. Otros quizás en el sistema de salud. Otros en alguna organización no lucrativa que pueda ayudarlo de alguna manera a salir de alguna situación financiera. Déjeme decirle dónde está mi esperanza. Mi esperanza, hermano, no está en ninguna institución gubernamental. No está en el sistema educativo ni en el sistema de salud. No está en una organización. No está en un tratado, en un plan. Y no estoy diciendo que esto no hace una función, pero la función que hace cada una de estas cosas son limitadas. Mi esperanza, hermano, está en un hombre. La persona que está sentada a la diestra de Dios Padre, nuestro Señor Jesucristo. Y la Biblia me dice que toda potestad y toda autoridad le fue dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, tengo mi esperanza centrada totalmente y completamente en Él, porque es el único que me puede dar solución, ya sea a los problemas generales o a los problemas personales. Siempre va a haber provisión en Él cuando tengo una esperanza puesta en Él. Yo quiero decirle, hermanos, que yo, al igual que todos ustedes y todos los demás, estaba destituido de la gloria de Dios, como dice la palabra. He sido pecador, he quebrantado las leyes de Dios, merezco el juicio de Dios, merezco el infierno. Pero la Biblia, hermano, me dice que Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y yo era uno de esos. Y Él fue a la cruz
y murió y derramó su sangre allí para pagar el precio de mi rescate, de aquello que yo me merecía, de aquella condena. Fui rescatado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y esa muerte, y porque Él murió por mí, yo he sido salvo. He alcanzado la redención. Por eso mi esperanza está, hermano, que un día voy a ir al cielo, porque alguien pagó el precio por mí. Y tú puedes tener esa esperanza segura también. Tengo la esperanza que Él fue a preparar una morada para que donde Él esté, yo también esté. Y tengo la esperanza que cuando pase de esta vida voy a llegar a esa morada que Él tiene preparada por mí, porque tengo esa seguridad y esa esperanza que Él ha hecho y tiene para todos aquellos que depositamos esa esperanza en Él. Y Él tiene respuesta para esos problemas que afectan a toda la humanidad, como el pecado, el sufrimiento, la muerte, como también tiene respuesta para cada uno de nuestros problemas. No importa de qué índole sea, Él tiene la respuesta para cada uno de nosotros. El profeta Isaías, en el capítulo 61, él hablaba de lo que iba a venir a ser Jesucristo. Por eso en este pasaje de Lucas capítulo 4, versos 18 y 19, Jesús mismo, cuando Él llegó a la sinagoga, le dieron a que leyera el libro y le dieron el libro de Isaías. Y lo que él estaba leyendo era lo que proclamaba allí. Lo que Isaías decía en el capítulo 61, él lo abre. Y ahí en el verso 18 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y predicar el año agradable del Señor. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu necesidad? Cristo es nuestra esperanza. Cristo es la respuesta a tu necesidad. Cristo es el que va a traer solución. Cristo, y por eso no nos cansamos de siempre, domingo a domingo, y no me voy a cansar de predicar y anunciar que Cristo es la respuesta. Cuando tenemos la esperanza puesta en Él, tarde o temprano viene la solución y te das cuenta que Él sí puede. Cuando todos nos han fallado, cuando aún quizás el amigo más querido, aquel que pensabas que nunca te iba a fallar, te falló y te has perdido esa esperanza, prueba a Cristo y tú verás que la fidelidad, el amor de Dios va a estar allí para traer respuesta, y cuando lo reconozcas tú vas a darte cuenta y experimentar las promesas que Él dice y que Él tiene para sus hijos. Él vino, hermanos, para sanarnos. Él vino para darnos fortaleza. Cuando Él dice, Él vino a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Cuántas cosas nos han afectado en nuestra vida emocionalmente? Que a veces uno se pone una máscara para que no vean el dolor, pero por dentro hay un sufrimiento tremendo que no nos deja tener una libertad, no nos deja disfrutar la vida abundante, porque alguien nos afectó y eso a veces nos ha hecho perder la esperanza. Mucha gente que conoció a Cristo, pero puso su esperanza en el hombre, ya sea en el líder o en alguien que
él puso y esperó que él iba a ser diferente. Y cuando ese le falló, hay personas que no están en la iglesia porque un líder espiritual le falló. Pero la palabra me enseña, dice, puesta nuestra mirada en el autor y consumador de la fe, Jesucristo, el Hijo de Dios. Cuando tú pones la mirada en Él, jamás te va a dejar, jamás te va a fallar, porque Él ha prometido que Él va a estar todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. Cuando estés en un problema, cuando estés en una necesidad, clama a Jesucristo y Él vendrá en tu auxilio. No importa en el lugar donde estés, Él te levantará, te rescatará y traerá respuesta a tu necesidad, porque tienes la esperanza de que Él lo va a resolver. Cada vez que hay un problema y que no alcanzan nuestros recursos y nuestras fuerzas, es cuando comienza a actuar la del Señor. Es cuando le damos espacio y ponemos esa esperanza. Y aunque a veces Él tenga que usar diferentes personas, diferentes organizaciones, pero si mi esperanza está en Él, yo sé que Él va a usar lo que necesita, pero sigo esperando que Él es el que tiene la respuesta. Él es el que va a dar la solución. Y entonces comenzamos a ver la gloria de Dios. Cuando hablamos todas estas cosas, hermano, yo sé que muchos de nosotros a veces nos quedamos preguntándonos en nuestras mentes y en nuestros corazones, ¿dónde está mi respuesta? Porque a lo mejor has estado confiando en el Señor. Has estado esperando en Él. Pero quizás llegan momentos donde te cansas. Y eso te hace perder la esperanza. Y al perder la esperanza, dejas de esperar en aquel que tiene la respuesta en ti. Y el enemigo es astuto. Cuando eso sucede, Él nos desvía. Y volvemos a poner la esperanza en algo que nos va a fallar. Y se vuelve un círculo vicioso. Quitas tu esperanza de aquel que te puede, que no te va a fallar, y la pones en alguien más. Y eso te lleva a poder perderla. Y por eso la insistencia, la necesidad que tenemos nosotros de no perder nuestra esperanza en aquel que nos puede dar la respuesta. Para eso es necesario, hermano, que hay que esperar con paciencia. Hay que esperar con paciencia la respuesta que viene de Dios, porque Él sabe lo mejor para nosotros. Yo siempre he dicho que nosotros diseñamos nuestra bendición conforme a nuestro conocimiento o a conforme nosotros lo queremos, y le pedimos a Dios, Señor, dame esto, y ya le decimos cómo lo tiene que hacer. Pero Él sabe lo mejor, hermano. Él conoce lo mejor y aquello que nos va a ser de bendición, y es necesario que nosotros sepamos esperar. Mira lo que dice aquí Hebreos capítulo 10, versos 22 y 23. Acerquémonos con corazones sinceros. Vea los requisitos y vamos a ir analizando y tratando de saber si esa es nuestra actitud. Dice, acerquémonos con corazones sinceros, en plena certidumbre de fe. Es decir, confiando y esperando que lo que Dios ha prometido lo va a cumplir. Purificando los corazones de las malas conciencias. Es decir, que tiene que haber una información correcta, hermano, de lo que es lo bueno y lo malo. Nuestra conciencia, esa es la labor que hace en nuestro ser. La conciencia nomás dicta y te dice bueno y malo dependiendo de la información que lo hayas introducido. Yo he hablado de esto mucho en las clases de discipulado.
para que nosotros podamos entender cómo funcionamos. Es decir, la conciencia Dios la puso ahí, es parte del Espíritu, que la puso allí para que pueda darnos el juicio de lo bueno y lo malo, pero ella va a juzgar en base a la información que tenemos nosotros como bueno o malo. ¿Qué quiero decir como esto? Por ejemplo, nosotros somos de diferentes culturas. Hay palabras que para algunas culturas es mala y para otras es buena. Entonces, en tu conciencia y en tu cultura hay una palabra que tú la has guardado como buena. Cuando viene otra persona de otra cultura y dice esa palabra que para ti es mala, tu conciencia inmediatamente reacciona y te dice, oye, no escuches eso está malo. Pero para la otra persona, como la tiene registrada como buena, no le afecta. Por eso es muy importante que nosotros cuidemos nuestro corazón y nuestra conciencia, que tenga la información correcta para que dé un juicio correcto en el momento que lo necesitamos. ¿Dónde está lo correcto? En la palabra de Dios. Esa es la verdad revelada, el manual para los hijos de Dios. Cuando yo conozco eso y guardo la palabra en mi corazón, cuando viene una información, inmediatamente mi conciencia la va a detectar y me va a decir buena o mala. Al final yo soy el que decido por la voluntad, el libre albedrío que Dios me ha dejado, pero tienes una conciencia bien informada. Una conciencia que te va a dar a conocer entre el bien y el mal. Dice, y lavando los cuerpos con agua pura. Mira el 23, dice, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. O sea que pueden venir momentos difíciles. El Señor dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Aquello que Él prometió, Él lo va a cumplir, pero debe haber una firme esperanza confiando en la promesa que Él ha dado para que a su tiempo pueda recibirla. Repito, el verso 23 dice, mantengamos firme, sin fluctuar, es decir, que no, hoy sí, mañana no, o cambiando mi esperanza, sino siempre puesta, siempre mi esperanza en aquel que tiene la provisión. No la cambie, no fluctúe. La profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Él nunca nos va a fallar, hermano. Jamás ha perdido un caso. Él siempre va a estar allí y siempre va a llegar a tiempo. Hay momentos en nuestra vida que a veces nosotros nos da espacio para fluctuar, pero si seguimos con una fe firme, Él mira esa fe y honra tu fe. En el momento que tú la necesitas, Él va a mostrar su gloria y tú vas a reconocer que vino de allá arriba esa intervención de parte de Dios. El tener esa convicción y haber experimentado la bendición de Dios nos llega a afirmarnos, hermanos, y tener esa convicción y esa esperanza que va a llegar, que va a llegar. Yo sé que a algunos se le ha hecho largo la espera por lo que estás pidiendo, por lo que estás clamando, pero no pierda la esperanza. Él ha visto su aflicción. La hermana Carrie aquí cantaba el canto y leía la lectura. ¿Cuánto dijo que tenía la mujer del flujo de sangre? 12 años. Y dice que había gastado todo. O sea que había puesto en otro su esperanza. Y ya se había acabado todo. Pero había oído de alguien como tú estás oyendo ahora aquí, de Jesucristo, el Hijo de Dios, que tiene provisión para tu vida. Quizás has tratado diferentes formas de obtener la respuesta a tu problema, pero has dejado, quizás por último, has oído quizás de Jesucristo. Y a veces cuando nosotros oímos decimos, a veces ¿será que lo puede hacer? Oía la anécdota de una estudiante
de aviación que decidió por primera vez tomar un avión y se elevó en un cielo muy claro, pero a medida se fue elevando se dio cuenta que vino una turbulencia. Y en medio de una tormenta llena de nubes, no sabía a dónde estaba. Tenía todo el equipo del avión, pero no sabía qué dirección tomar. Sabía manejar la aeronave, pero no sabía a dónde llegar porque todo estaba nublado. Decide conectarse con la torre de control y se conecta con aquel que estaba a cargo allí. Ella no lo conocía, pero necesitaba la guianza de él y comienza a darle instrucciones. Y aquel hombre de la torre le comienza a dirigir y ella no veía. Y aunque no lo conocía, tuvo que confiar en él y la pudo llevar a aterrizar seguro, aún en medio de la oscuridad. A veces nosotros nos pasa, hermano, que hemos oído de Cristo y no sabemos a dónde nos va a llevar. Y nos parece desconocido porque no queremos experimentarlo, no queremos tener una relación con Él. Pero si te dejas guiar, Él te va a llevar a un lugar seguro. Él te va a sacar de la oscuridad donde tú estás viviendo. Él te va a resolver el problema que estás viviendo porque Él vino y se hizo como uno de nosotros para poder conocer lo que nosotros experimentábamos. Por eso es que Él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí, porque es el único que ha conocido cuál es el caminar del ser humano, pero sabe que también tiene un destino y Él sabe cómo llegarnos allá. Si te atreves a confiar en Él, a esperar en Él, Él va a llevarte a un puerto seguro, porque si el pecado es una destrucción, Él vino para perdonar el pecado. Si estás sufriendo, Él dice: venid a mí todos los que están cargados y trabajados y yo los haré descansar. Si tienes temor a la muerte, Él dice: no se turbe vuestros corazones, creer en Dios, creed también en mí. Voy pues a preparar un lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis. Es tiempo de confiar en nuestro Señor Jesucristo. Es tiempo de creerle a Él y Él va a resolver todos los problemas. Él va a saber llevarte y traer respuesta a tu necesidad aún aquí en esta vida. He experimentado las promesas de Dios en momentos difíciles, en momentos cuando ya los recursos ya no alcanzan y las fuerzas se han agotado. Puedes alzar tus ojos y poder decir: ¿de dónde vendrá mi socorro? Y la palabra me dice: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Qué bien se siente que cuando tú no puedes, viene la presencia de Dios, te levanta y te rescata y te hace decir: este es mi hijo. Yo pagué un precio por su rescate, y recibes la bendición de Dios. Y podemos decir confiadamente: el Señor es mi proveedor, el Señor es mi salvador, el Señor es mi sanador, el Señor es el que me cuida y me sostiene. Hoy puedo decirle que cuento con la presencia de Dios para poder resolver los problemas durante vivimos en esta vida, porque tengo mi esperanza firme en aquel que ha prometido, que dice que nada me faltará mientras estoy acá, porque Él me ha dado la garantía de su Espíritu Santo, que me va a ayudar a poder estar firme, apartado para Él, hasta que Él me llame a su presencia. Y estoy esperando ese momento para poder pasar allá y conocer donde no va a haber más llanto ni más dolor, y poder conocer la morada que Él me tiene preparada. ¿Cuántos quieren ir allá? ¿Cuántos están confiando en Él? Es tiempo, hermano, de poner nuestra esperanza en Jesucristo. No importa lo que las noticias digan, no importa lo que diga la gente, hay alguien que ha preparado y vino a buscar y a salvar lo que se había perdido: Jesucristo, el Hijo de Dios. Por eso lo predico, por eso lo anuncio, porque no hay otra salida para la humanidad. Es Cristo
Cristo Jesús. Y es tiempo que la iglesia que ha conocido y ha experimentado declaremos esa verdad. Declaremos que en Cristo hay respuesta. Hay mucha gente afligida en el mundo afuera, pero la iglesia que conoce la verdad y tiene la esperanza está con su boca cerrada porque tiene miedo a hablar o porque no tiene la esperanza en Él. Pero cuando tenemos la esperanza en Él, podemos decirle: Cristo es la respuesta, Cristo es la solución. Atrévete a conocerlo, atrévete a que Él guíe tu vida. No importa si tu vida está nublada, está oscura, Él sabe llevar a puerto seguro, como lo hizo el director de la torre a aquella que iba manejando el avión pero que no veía nada. A veces en nuestra vida caminamos y no miramos nada, pero el Espíritu Santo fue dejado para guiarnos a toda verdad, y Él sabe cómo guiarte para poderte conducir de tal manera que reciba la bendición de Dios mientras estamos acá y estemos preparados para cuando Él nos llame a su presencia. Pero iglesia, no pierda la esperanza. El diablo es un experto, hermano. Es un engañador. A muchos que Dios los ha llamado, le ha puesto y le ha quitado la esperanza. Por eso muchos han dejado de predicar el evangelio. Por eso muchos tratan de entretener a la gente para poderla mantener allí. Pero yo quiero decirte que la palabra es viva y eficaz y sigue siendo el mismo efecto, porque es la que cambia el corazón, es la que transforma nuestra vida y es la que nos da la seguridad de hacer lo correcto para poder entrar a la vida eterna. Es tiempo que despertemos y podamos nosotros sentir ese gozo, esa alegría. No sé por qué estoy gritando tanto. Hoy esta mañana yo pensé que no iba a estar aquí yo. Anoche me dio una síntoma de flu muy tremendo. Mi esposa corrió a tomar de las pastillas y yo le dije: no, pues hay un mensaje este mensaje que yo preparando, y yo dije: ¿por qué no lo voy a poder dar ahora? Y leyendo yo me estaba acordando, dice: Cristo es mi esperanza, Cristo es mi seguridad. Por eso es que ahora lo estoy haciendo con ese énfasis, hermano, porque no me puedo callar de decirte lo que Cristo ha hecho en mi vida. Cristo ha cambiado totalmente mi ser, tanto que yo no podía ni hablarte de aquí, me daba pena, pero ahora puedo decirte por esa esperanza que tengo, que puedo decir a los cuatro vientos: Cristo es mi Salvador, Cristo es mi sanador y Cristo es la vida eterna que me está esperando y es para ti también. Y hoy es la oportunidad que tú puedas asegurar y tener esa esperanza que Cristo es la respuesta a nuestra vida. ¿Cuál es tu necesidad ahora? Quizás has perdido la esperanza porque la has puesto en alguien o en algo que te ha fallado. Hay una frase muy común que se usa ahora, dice: ya ahora la gente no cree en nada ni en nadie. Y se ha vuelto un poco extrovertida solo para ella misma y piensa y dice, hay algunos que se quedan en su casa mejor y dice: yo mi evangelio lo vivo aquí. Pero quiero terminar de leer el pasaje. Y hoy lo voy a leer de corrido, no me entretenga. Si ustedes no me han entretenido, ¿verdad? Dice el 22: acerquémonos con corazones sinceros, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia, lavando los cuerpos en agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros ¿para qué? Para estimularnos en amor y en las buenas obras. Mire, este 25 a muchos no les gusta, hermano. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos en tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. La venida del Señor está cerca, hermano.
Si no me cree, lee Mateo capítulo 24. A lo mejor la otra semana tratamos de ello, pero léalo. Porque ahí están las señales de los últimos tiempos. Ya no nos tienen que contar los periódicos, porque ya es una realidad. Y es cuando el Señor nos manda a exhortarnos unos con los otros, es decir, a buscar la unidad, hermano. Yo hablaba el viernes en la clase, le decía, a veces nosotros buscamos que los líderes religiosos tomen un juicio cuando hay un caso y queremos que tome un partido y que le digamos este es malo y este es bueno. Pero la iglesia no está para eso, hermano. La iglesia está para restaurar. La iglesia está para unir. A eso nos llamó el Señor, no a juzgar. Si uno está mal, yo tengo que procurar restaurarlo. No a solapar el mal, sino exhortarlo a que dice a las buenas obras, amándonos unos con otros, con el amor de Dios. Saber que tanto el uno como el otro necesitan salvación y que Dios ha ido a preparar y que hay promesas también para él, así como la hay para mí. Alguien dijo que nosotros allá en el cielo no deberíamos llegar pidiendo justicia, y hay algunos que la pedimos ya aquí en la tierra. Hermano, que mande juicio el Señor sobre él. Tampoco cuando lleguemos allá, hermano, no deberíamos ir con la intención de querer pedir juicio, porque algunos están esperando y dice, cuando llegue allá va a haber el juicio de Dios. Si tú pides el juicio de Dios, hermano, si yo pido el juicio de Dios, lo que me merezco es el infierno. Pero por la misericordia de Dios he sido salvo. Por la misericordia de Dios y el amor que Dios nos ha extendido, tengo la oportunidad y la esperanza de ser salvo. Porque por la justicia nadie se merece ir al cielo. Pero por la misericordia y el amor de Dios tenemos libre acceso ante el trono de la gracia. Porque alguien fue a la cruz del Calvario, extendió su mano allá y lo clavaron para morir y derramar su sangre. Y dice la palabra del Señor que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos, y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y por eso ahora tenemos libre acceso y podemos llegar a la vida eterna. Pero tienes que poner la esperanza en Jesucristo. Vamos a ponernos de pie.